Y ya, ahora sí, vamos a empezar con la clase de teoría de fuentes. Es la segunda clase que estamos viendo de este tema. El, el día sábado hemos visto la parte de fuentes no controladas, ejercicios, digamos, como para que entiendan. Un pequeño repaso es... Un momentito, por favor. Un pequeño repaso, digamos, es que, por ejemplo, podemos transformar una fuente de tensión, que sería de esta manera. Esto lo voy a llamar A y esto B. Esto se puede transformar tranquilamente a una fuente de corriente. El ingeniero les ha debido explicar eso. Aquí tengo la fuente de corriente. Este va a tener el valor de R y este va a tener el valor de I. ¿Cómo voy a hacer esta transformación? El valor de la resistencia siempre va a ser el mismo, pero si quiero cambiar de una fuente de tensión a una fuente de corriente, lo único que tengo que aplicar es la ley de Ohm. Digo, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Aplicando la ley de Ohm, voy a hallar el valor de la corriente de esta fuente y listo, ya tengo el valor de la fuente de corriente y ya lo puedo transformar. Ahora, si quisiera pasar de una fuente de corriente a una fuente de tensión, hago lo mismo, pero en este caso digo que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Es la manera para transformar una fuente de tensión en una fuente de corriente. ¿Para qué nos sirve eso? En la anterior clase hemos visto ejemplos que, por ejemplo, puede resultar a veces más sencillo trabajar con una fuente de corriente cuando todos los elementos están en paralelo. Por ejemplo, si aquí tenemos una fuente de tensión de esta manera, y aquí tengo varias resistencias, esta la puedo transformar tranquilamente en una fuente de corriente y ya tendría un divisor de corriente si es que nos piden hallar, por ejemplo, la corriente en esta resistencia. Se vuelve más sencillo. En otro caso puede resultarnos más sencillo transformar una fuente de corriente a una fuente de tensión. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa, en superposición, la fuente de tensión cuando la apagamos se convierte en un circuito cerrado. Esto se va a volver esto, en superposición. O sea, cuando apagamos una fuente de tensión se convierte en un cable cerrado. Y una fuente de corriente se transforma en un cable abierto, en un circuito abierto, de esta manera. Esas cositas tenemos que tener en cuenta al momento de realizar ejercicios con diferentes fuentes. Ahora vamos a empezar con el primer ejercicio de hoy. Ya, el primer ejercicio nos indica, dado el circuito y nos dan un circuito, calcular el voltaje AC, que sería el voltaje que existe entre todo lo que voy a marcar, desde aquí hasta aquí. Ese sería un camino. Otro camino que podemos seguir es lo que no he marcado con amarillo. Y el voltaje BC, que sería el voltaje que voy a marcar con verde, que sería este hasta aquí. O sea, son dos incisos que nos da este ejercicio. Y nos dan los datos de la resistencia R, el voltaje B1, que es igual a 2 veces el voltaje B2 y que es igual a 3 veces el voltaje B3, que tiene el valor de 120 voltios. Nos están dando lo que nos pide calcular y tanto el valor de las resistencias como el voltaje. En este caso podemos ver que es un circuito cerrado y solo tiene una malla. Así que lo primero que voy a hacer es, primero, hallar el valor, o sea, el valor nominal de cada voltaje. Aquí directamente nos dicen que el valor del voltaje 1 es 120 voltios. O sea, no tenemos que hacer ninguna operación. El valor de 2B, o sea, del voltaje 2, en este caso sí tenemos que agarrar 2, B2 es igual a 120 voltios, el 2 va a pasar a dividir y nos va a quedar 60 voltios. Es algo tonto, pero tal vez aquí no era un 2, suponiendo que era 1.2, digamos, entonces ahí hubiera sido más complicado intuir el valor del voltaje de 2. Pero es bueno, o sea, en este caso como es 2, nos resulta más sencillo y más rápido hallar este voltaje de 60 voltios. Y por último, el voltaje 3, vamos a tener que 3 veces el voltaje 3 es igual a 120 voltios, el 3 va a pasar a dividir y nos queda que el voltaje 3 tiene el valor de 40 voltios. Entonces ya tenemos el voltaje 1 como dato, el voltaje 2 como dato y el voltaje 3 como dato. Otra cosa que podemos ver en el circuito es que aquí tenemos una fuente controlada, la cual depende del voltaje 2. Entonces, al tener el valor del voltaje 2, tranquilamente ya tengo el valor de la fuente controlada. Ahora, lo que yo voy a hacer es, como tengo una malla, voy a usar la ley de tensiones de Kirchhoff.
o si quieren una ley de mallas, pero en una malla. ¿Qué hago para hacer eso? Pongo una corriente en mi malla. Aquí le estoy poniendo una corriente con dirección en sentido horario, así como pueden ver la flechita está siguiendo este sentido, y le estoy llamando a esa corriente I. Entonces aplico la ley de tensiones de Kirchhoff, que ¿qué me dice? Que el voltaje que hay en una malla, o la suma de voltajes que hay en una malla, es igual a 0. Entonces, la suma de todos estos voltajes, o otros lo pueden decir, la suma de voltajes es igual a la suma de caídas de tensión. No recuerdo bien cómo se dice de otra forma, pero básicamente lo que nos dice es que sumando todos los voltajes en una malla, sumadas, deberían darme 0. Estoy poniendo aquí una corriente en sentido horario. Las fuentes no puedo cambiarle la polaridad, pero a las resistencias yo les doy la polaridad. En este caso, lo que yo voy a hacer es donde golpea la flecha en el primer lugar de la resistencia, ahí le voy a polarizar con signo negativo, positivo. O sea, la resistencia está, por ejemplo, aquí arriba. Está yendo la corriente y choca esta resistencia. Entonces aquí va a ser más y aquí va a ser menos. Sigue avanzando, llego a la siguiente resistencia. Aquí le pongo más y aquí le pongo menos. Sigue avanzando, llego a esta resistencia. Aquí le pongo más y aquí le pongo menos. Sigue avanzando, llego a esta resistencia, le pongo más, le pongo menos. Y llego a la última resistencia y le pongo más y le pongo menos. Este va a ser mi voltaje 3R, mi voltaje 4R, ustedes ya verán cómo le quieren llamar. Pero ese es el valor, o sea, esta es la polaridad que tiene cada resistencia. Ahora, voy a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff, la cual es la que les había comentado, que la suma de voltajes en una malla debe darme igual a 0. Y voy a empezar desde este nodo A. Y voy a empezar con... Lo voy a marcar para que se vea qué es cada cosa. Aquí tengo el nodo A y estoy pasando aquí. Empieza la corriente y baja. Lo primero que veo es el signo positivo, entonces le pongo un más. En este caso, como es el primer término, no es necesario el signo positivo. Entonces, más que el voltaje 3. Entonces, continúo con mi camino, continúo, y llego a la resistencia. ¿Cómo está polarizada? Aquí está el signo positivo. Entonces digo más 4R por I, que esto sería el voltaje, porque por la ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a corriente por resistencia. En este caso estoy poniendo al revés, ¿no? Es igual a resistencia por corriente. Pero es lo mismo, no creo que nadie se confunda porque esto le he dado la vuelta. En aquí tengo un voltaje, el cual es igual al voltaje al valor de la resistencia multiplicada por la corriente que pasa por esa resistencia, que en este caso solo es I. Entonces digo, más 4 veces la resistencia por la corriente. Y ya tengo el valor del voltaje en esta resistencia. Así que continúo con mi camino. Avanzo, y llego a la siguiente resistencia. En este caso está polarizada con signo positivo y es 5R. 5R por la corriente para que sea un voltaje. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, me la hace saber. Si está todo claro, no hay problema, ¿no? Ya. Aquí tengo el signo positivo, el valor de la resistencia es 5R por el valor de la corriente, I. Sigo avanzando y llego a la siguiente fuente. Aquí está con signo positivo, así que tengo que respetar eso. Le pongo el signo más. ¿Y qué valor tiene? Voltaje 2. Pongo el valor del voltaje 2. Ya estoy hasta aquí por si acaso. Ahora sigo avanzando y llego a la siguiente resistencia. Veo su polaridad, es positiva. El valor de la resistencia es R y lo multiplico por la corriente que está pasando por la resistencia, que es I. Sigo avanzando. Y en este caso ya veo que esta fuente está polarizada de manera inversa. Aquí está con signo negativo. Entonces aquí ya le pongo el signo negativo y copio el valor de la fuente, que en este caso es B1. Bien, continúo. Aquí sigo avanzando. Llego a la siguiente resistencia que está polarizada con positivo. Más 2R1. Porque el valor de la resistencia es 2R y el valor de la corriente es I. Perdón, no era 2R1, era 2RI. Sigo avanzando y llego a la fuente controlada. En este caso está polarizada de manera negativa, así que le anoto el signo menos. ¿Qué valor tiene la fuente controlada? Menos 3B2. Entonces anoto entre paréntesis menos 3B2.
Quiero aclarar que este menos no tiene nada que ver con este menos, o sea, en aquí está polarizado al revés y el valor de la fuente controlada también es menos, o sea, por eso le estoy poniendo dos signos negativos. Y por último, para cerrar la malla, sigo avanzando, me topo con la última resistencia, pongo el signo más, 3R por la corriente que está pasando y cierro la malla. Como pueden ver, he dado toda la vuelta a la malla y según la ley de tensiones de Kirchhoff, o la ley de mallas, esto debería darme 0. Así que pongo que todo lo que he sumado es igual a 0. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda de lo que acabo de hacer? ¿O ha quedado todo claro? Está claro, sí. Ya, gracias. Ahora lo que procedo a hacer es simplificar. En este caso tengo 4 más 5 más 1 más 2 más 3, o sea, 4 más 5 más 1, 10 más 2, 12 más 3, 15. Y aquí está 15R1. Y los voltajes lo estoy pasando al otro lado de la ecuación con signo cambiado. En este caso, menos B1 se va a volver B1 positivo. Menos 4B2, que sería la suma de B cuadrado con menos por menos me va a dar más. O sea, 3B2 más B2, perdón, no era B cuadrado, va a ser más 4 el voltaje 2, pero pasándolo de lado se va a volver negativo. Y por último, el voltaje 3 va a pasar al otro lado con signo negativo. O sea, ya esta ecuación simplificada me va a dar esto. ¿Tengo el valor de la corriente? No, porque es una corriente que yo le he dado a la malla, no nos han dado como dato. Así que esa corriente me va a convenir hallar. Así que despejo. La corriente va a ser igual al voltaje 1 menos 4 veces el voltaje 2 menos el voltaje 3 sobre 15 veces la resistencia. ¿Tengo el voltaje 1? Sí, hemos hallado. ¿Tengo el voltaje 2? Sí. ¿El voltaje 3? Sí. ¿Y la resistencia R? Sí. Entonces lo único que hago es evaluar, porque prácticamente todos serán datos que nos ha dado el ejercicio, y ya tengo el valor de la corriente, que es menos 4 sobre 375 amperios. Pero si vemos aquí, el ejercicio nos pide calcular el voltaje AC y el voltaje DC. No nos está pidiendo hallar la corriente. Entonces hemos hallado la corriente, pero no es lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. He hallado la corriente porque es lo que me va a ayudar para resolverlo, o sea, para hallar lo que nos pide el enunciado. Así que me anoto. Aquí tengo la corriente que es igual a menos 4 sobre 375. No es miliamperios, es amperios. Aquí me he rayado. Sí, es amperios. Van a disculpar esa M. Y voy a proceder a hallar el inciso A del ejercicio, que era el voltaje entre el nodo A y C. Como les digo, pueden tomar dos caminos. ¿Qué camino querrán tomar ustedes? Yo, por ejemplo, he tomado el camino de acá arriba, que es el que voy a marcar ahorita. Este camino. Tomando como positivo el nodo A y como negativo el nodo C. Entonces voy a hallar la suma de voltajes que hay entre los elementos que están entre A y C. Un ratito voy a volver aquí. Como pueden ver, la polaridad de estas resistencias, este es más, menos, más, menos. Así que en aquí también me la voy a anotar para que no se olviden. Aquí este es más, aquí es menos, aquí es más y aquí es menos. ¿Para qué me sirve eso? Porque ahora quiero hallar el voltaje entre A y C. Entonces lo estoy tomando como positivo el nodo A. Así que si lo ven desde el nodo A como el lado positivo y C como el lado negativo, el voltaje que cae sobre esta resistencia está invertido. Entonces le pongo menos 3 veces la resistencia por, 3 veces R por la corriente I. ¿Por qué? Porque está polarizado de manera inversa. Sigo avanzando, en este caso sí está polarizado de manera correcta la fuente controlada. Entonces le pongo el signo positivo, abro paréntesis y anoto el valor de la fuente controlada, que es 3 menos 3B2. Aquí me estoy anotando, sigo avanzando y aquí veo la segunda resistencia que está polarizada de manera inversa. Así que me anoto menos 2R por la corriente I. Y sigo avanzando, por último me voy a topar con la fuente de B1 que está polarizado de manera correcta en este caso, y me va a dar más voltaje 1. Esto sería igual al voltaje AC. Todos son datos, así que procedo a evaluar. O sea, bueno, aquí lo estoy multiplicando más por menos, menos.
el 3R con el menos 2R lo estoy sumando. Evalúo, el voltaje 2 es igual a 60, la resistencia es 1000, la corriente es lo que hemos hallado, que es menos 4 sobre 375, y el voltaje 1 es 120 voltios. Pongo todo eso a la calculadora y me sale que el voltaje que hay entre el nodo A y el nodo C es menos 6,65 voltios. Ahora, si toman el otro camino, debería darles lo mismo. A ver, aquí por ejemplo, suponiendo, yo he querido tomar el otro camino, lo voy a hacer un poco a mano, así que no va a salir muy bien, pero lo voy a marcar con verde. Estoy avanzando y me topo con signo positivo el voltaje 3. Entonces me voy a anotar el voltaje AC es igual a B3. Voy a avanzar, aquí como se acuerdan, esto está polarizado más menos, más menos, más menos, y aquí más menos. Entonces en aquí sería voltaje 3 más 4 RI más 5 RI, porque todos están polarizados de manera directa. Pues aquí va a avanzar la corriente. Aquí más 4R, sigue avanzando más 5RI, aquí más B2 y más RI, y llegaría hasta el punto C. Aquí más B2 más RI. Aquí voy a tener voltaje AC es igual al voltaje 2 más el voltaje 3 más 10 RI. Si esto lo ponen a la calculadora, debería darles lo mismo que hemos hallado, que era menos 6,67, si no se me equivoco, ahorita lo voy a revisar. A ver, B2 era, si no me equivoco, esto era 60, esto era 40, R tiene el valor de un K, o sea, esto va a ser 10.000 por la corriente, que es esto, en negativo. Lo voy a poner a la calculadora un ratito. 100 menos 10.000 por 4 dividido entre 375 y sale que 6,67. Si alguien tiene una calculadora a la mano, lo puede revisar. Y sale que del otro lado igual sale el mismo valor, que 6,67. O sea, viéndolo desde cualquier lado de la rama, o sea, si quieren verlo del lado amarillo, del lado verde, debería darles lo mismo. Aquí tal vez lo he hecho un poco a mano alzada con un mouse, así que pues no se nota muy bien. Pero debería darles el mismo valor. O sea, no tiene por qué afectar, digamos. O sea, no se complica en la vida, digamos, tratando de escoger cuál rama. Ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, aquí? Que de acuerdo a cuál rama elijan, la corriente va a estar a favor o en contra. Por ejemplo, en el lado amarillo, que lo he resaltado con amarillo, como pueden ver, las resistencias están polarizadas de manera inversa. Lo que es resaltado con verde, las resistencias están polarizadas de manera a favor de la corriente. Y es por eso que aquí no he tenido que cambiar el valor de las resistencias. En este caso, en el lado con amarillo, sí lo he cambiado porque en la polarización anterior que hemos hecho con la corriente, están vistos desde el otro lado. No sé si me han entendido o si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Bueno, esto es 6,67, digamos, es que lo pongo todo directamente en la calculadora. Esto lo he puesto con decimales, pues me da 65 por si acaso. Pero por 2 por 0,02 voltios no va a morir nadie por si acaso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Ha quedado claro esta parte? Ya, voy a asumir que ha quedado claro, así que voy a continuar. Otra vez en aquí, esto no es miliamperios, esto solo son amperios. El inciso B me pide hallar el voltaje entre los nodos B y C. Como les digo, pueden tomar el camino que quieran. En este caso yo voy a tomar el camino más corto, que solo son 3 elementos, 2 resistencias y una fuente. Pero el que quiera puede tomar el camino más largo, que sería el que lo voy a resaltar ahorita con amarillo. O sea, si alguien quiere puede tomar este camino, ahorita el que estoy resaltando. Si no me creen, pueden hacerlo ahorita, bueno, no ahorita, después de la clase en un cuaderno, o pueden ver cómo quieran hacerlo. Pero lo que estoy resaltando con amarillo es un camino que pueden tomar. Obviamente empezando en B, o sea, siguiendo este sentido. Pero lo que yo he hecho en este ejercicio era usar el camino más corto, que es el que voy a resaltar con verde. Este. A ver, lo voy a hacer paso por paso.
Como habíamos dicho antes, este es más, este es menos, aquí es más y aquí es menos. Empiezo, el voltaje entre el nodo B y C es igual, estoy avanzando con el resaltador y me topo que con la primera resistencia está polarizado de manera directa, o sea, más. Entonces pongo un signo más, bueno, como es el primer término de este lado de la ecuación, no es necesario poner el más 5R por la corriente 5RI. Sigo avanzando, aquí me voy a topar que esta fuente está polarizada de manera correcta, pongo más, y el valor de la fuente que es B2. Sigo avanzando y por último la última resistencia antes de llegar al nodo C está polarizada de manera correcta con signo más, el valor de la resistencia es R y lo multiplico por la corriente I. Y ya he llegado al punto C. Entonces el voltaje entre B y C va a ser igual a 5RI más el voltaje 2 más RI. 5 más 1 es 6, entonces me va a quedar voltaje 2 más 6RI. Y por último evalúo. El voltaje 2 es 60 voltios, la resistencia es 1000 y el valor de la corriente I es 4 sobre 375 con signo negativo. Pongo eso a la calculadora y me sale que exactamente el voltaje entre B y C es 4 voltios. Ahora, como les había dicho anteriormente, si alguien quiere probar por el camino amarillo, puede hacerlo en su cuaderno, o sea, incluso es una forma de practicar, y debería darles igual menos 4 voltios, como les he mostrado con el voltaje AC. Y con eso habríamos resuelto este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda o ha quedado claro este ejercicio? Oxy, una preguntita. Si el voltaje que se tendría que hallar fuese voltaje CB, entonces en este caso solo cambiaría el signo, ¿no? Sí, solo cambiaría el signo. Y bueno, también digamos tú al momento de revisarlo lo verías desde este lado, ¿no? O sea, ya verías aquí menos y aquí menos. O sea, todo saldría con signo negativo de por sí. Y ya al resolver el ejercicio, en vez de salirte menos 4 voltios, te salía 4 voltios. Eso sería la diferencia. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ya. Voy a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, dado el circuito, y nos dan un circuito aquí, usando el método de mallas, calcular el valor del voltaje BY. ¿Cuál es el voltaje BY? El que está aquí. O sea, nos muestran junto a la fuente de corriente. Bien, para resolver este ejercicio, como les digo, aquí nos están pidiendo el método de mallas. Para resolver con método de mallas, lo primero que tenemos que hacer es simplificar todo lo que podamos simplificar sin perjudicar el ejercicio. ¿Cómo es eso? O sea, por ejemplo, al ver una fuente controlada no podemos simplificar esto. Si aquí hubiera una resistencia en serie, no la podemos sumar. Pero si no hubiera bueno, por ejemplo, pero si aquí hubiera una resistencia en serie, así podríamos sumar porque ninguna fuente controlada depende de esa resistencia. En este caso, podemos simplificar dos cosas. La primera, aquí tenemos una fuente de corriente con una fuente de voltaje en serie. ¿Qué pasa con dos fuentes cuando están en serie y una es de corriente y una es de voltaje? ¿Cuál va a prevalecer? A ver, ¿quién me puede decir cuál gana entre estas dos fuentes? ¿Cuál necesitamos y cuál la vamos a borrar porque no nos sirve? ¿Alguien sabe? Usamos la corriente. Bien. ¿Cómo te llamas? Te voy a... Elmer Barkley. Ya, espera un ratito, me voy a anotar tu nombre. Bien, vamos a usar la fuente de corriente porque en una rama lo que tienen todos los elementos igual es la corriente. En cambio, aquí en elementos en paralelo lo que tienen igual es el voltaje. En este caso, como la fuente de corriente y la fuente de voltaje están en serie, van a tener la misma corriente. Así que la fuente de voltaje no me sirve. Así que esto es lo que voy a obviar. En este caso, cuando eliminamos una fuente de voltaje, esto se va a volver un circuito cerrado. Ahora, ¿qué más podemos simplificar en este circuito? Las resistencias en paralelo, las que se encuentran aquí. ¿Por qué? Porque nada depende de estas resistencias. O sea, si hubiera aquí una corriente IX, digamos, y esto en vez de BX fuera IX, no podría simplificarla. Pero en este caso, nada depende de estas dos resistencias. Así que
puedo simplificarlas diciendo que la resistencia equivalente que me va a quedar entre estas dos resistencias es igual al paralelo de 4 con 2, que va a ser igual a 4 por 2 sobre 4 más 2. Y al final me va a salir que la resistencia equivalente es igual a 4 tercios ohmios. Otros, si quieren, pueden usar el método clásico, ¿no?, de la ecuación, que sería resistencia equivalente es igual a 1 sobre 1 más la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Les va a dar lo mismo. Esto es lo mismo, pero ¿cómo se llama? Lleva resuelto. O sea, estos se van a multiplicar y lo que está aquí abajo va a pasar al numerador. Esto solo pasa, por si acaso, esta ecuación de multiplicado arriba y sumado abajo, solo es cuando son dos resistencias. Si hay tres, ya tienen que usar esta fórmula, por así llamarlo. Ya. Sabiendo esto, o sea, ya hemos simplificado todo lo que se puede simplificar. Así que el circuito se va a convertir en esto. Una fuente de corriente en el lado izquierdo y una resistencia equivalente en el lado derecho. Ahora voy a proceder a darles corrientes de malla. O sea, tenemos 3 mallas, le voy a poner 3 corrientes. Y ahora voy a hacer diagramas de corriente. ¿Cómo es eso? Aquí no lo he puesto con diapositivas, pero lo voy a hacer un poco a mano, ojalá se note. Tengo que buscar fuentes de corrientes. En este caso aquí tengo una fuente de corriente y veo que por esa fuente que lo estoy dibujando, tengo una corriente I1 que va en el mismo sentido. No hay ninguna corriente que vaya en sentido contrario. Entonces la corriente I1 va a tener el mismo valor que la fuente de corriente, que en este caso es 1 amperio. Entonces me anoto, I1 es igual a 1 amperio. Busco otra fuente de corriente, tengo otra fuente aquí arriba. Me dibujo aparte esta fuente de corriente, pese a que es controlada. Aquí me la voy a dibujar. Y busco las corrientes que pasan por esta fuente. En este caso es la corriente I2. Veo que está en sentido horario, así que la dibujo en este sentido. Esta es la corriente I2. Y esto es Bx sobre 5. Como pueden ver, la flecha en este caso de la fuente está en sentido, o sea, está apuntando hacia la izquierda, y la corriente I2 está en sentido horario. Por lo tanto, se van a restar. O sea, si ven, las flechas están en sentido contrario. Entonces, la corriente I2 va a tener el valor negativo a esta fuente, que es Bx sobre 5. Entonces eso me anoto. Me sale que la corriente I2 es igual a menos Bx sobre 5. Y otra cosa más que puedo ver, aprovechando que estoy en la segunda malla, es que el voltaje X, que es de donde lo que depende esta fuente, es el voltaje que pasa por esta resistencia. Entonces, por ley de Ohm, ¿a qué es igual un voltaje? El voltaje es igual a corriente por resistencia. En este caso, ¿cuál es la corriente total? Vemos que por esta resistencia pasa la corriente I1 yendo en este sentido y la corriente I2 yendo en este sentido. Si vemos la polaridad, la flechita de la corriente I1 está polarizada de manera positiva y la corriente I2 está polarizada de manera negativa. Entonces me anoto que es la resistencia, que tiene el valor de 6 ohmios, por la diferencia de las corrientes. En este caso, la corriente I1, que está por el lado positivo, menos la corriente I2, que está por el lado negativo. Solo porque está en el lado negativo, este tiene signo positivo. Si hubiéramos polarizado en este sentido a la corriente I2, entonces esto sería una suma. Pero como lo he polarizado lo he puesto en sentido horario la corriente, entonces por eso tiene el signo negativo. Esta parte me han entendido. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Ha quedado claro por qué, de dónde me he inventado este voltaje, por así decirlo? Ya. Como les digo, esto es ley de Ohm. Esto es resistencia y esto es corriente. ¿Qué corriente total pasa por la resistencia? Es la diferencia entre la corriente I1 y la corriente I2. ¿Cómo sé cuál es positiva? Porque la corriente I1 está aquí va en sentido, lo está polarizando de manera positiva al voltaje de la resistencia, y la corriente I2 está polarizando de manera negativa. Eso se van a dar cuenta viendo el sentido de las flechas. Y por último, la tercera fuente de corriente es esta, la de 17 amperios.
La voy a dibujar aquí. Aquí tengo la fuente de corriente y veo que la corriente I2, que está en sentido horario, está aquí, yendo a favor de esta fuente de corriente, y la corriente I3, que está en sentido horario igual, pero del lado derecho, va en este otro sentido. Como pueden ver, todo lo que está a favor de la fuente de corriente se suma y lo que no está a favor se resta. Entonces voy a tener que la fuente de 17 amperios es igual a la corriente I2 menos la corriente I3. Y eso sería igual, eso sería lo último que tenemos que hacer con este diagrama de corrientes. Así que me anoto, 17 es igual a I2 menos I3. Y por último, el voltaje Y, que es este voltaje que nos piden hallar. Como podemos ver, estos dos elementos están en paralelo. Entonces, puedo decir que el voltaje que hay en esta fuente de corriente es el mismo voltaje que está en esta resistencia. Para saber qué voltaje tiene esta resistencia, aplico la ley de Ohm diciendo el voltaje que tiene esta resistencia es igual a el valor de la corriente por la resistencia. Pero esta corriente otra vez está polarizando de manera inversa. ¿Por qué estoy tomando este lado como negativo? Porque sí nos han dado en el ejercicio. Entonces este va a ser menos la corriente I3 por la resistencia, que es 4/3 de ohm. Y con eso ya habría hallado todo lo que puedo hallar con el diagrama de corrientes. O sea, en sí con el diagrama de corrientes he hallado esto, esto y esto. Y viendo también así la gráfica, he podido hallar el valor de esto y esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Ha quedado todo claro? Ya. Lo que procede al resolver un circuito por mallas es extraer todas las fuentes de corriente. Esto es en el método de mallas. En el método de mallas vamos a sacar todas las fuentes de corriente y nos va a quedar de esta manera. Y ahora tenemos que ver si se ha formado alguna supermalla. Como podemos ver, no hay ninguna malla formada cuando quitamos las fuentes de corriente. Ni una. Entonces no tenemos ni supermallas y tampoco tenemos una malla. ¿Cómo se podría formar una supermalla? Suponiendo que aquí en vez de una fuente controlada teníamos una resistencia, aquí sí tendríamos una supermalla. Suponiendo que esta es la malla 1, esta es la malla 2 y esta es la malla 3, la supermalla formada sería la 2 y 3. Pero en este caso, como les digo, esto está abierto, por lo tanto no se ha formado ninguna malla. En el caso de que se formara una supermalla, tenemos que seguir el mismo método que hemos hecho en el ejercicio pasado, de ir sumando todas las corrientes que están dentro, todos los voltajes que están dentro de la supermalla. En este caso, suponiendo, tendría que sumar, o sea, me voy a agarrar aquí como ejemplo, suponiendo, tendría que agarrar un punto de referencia, suponiendo este, y pondría el voltaje que cae sobre la resistencia R, digamos, que sería corriente por la resistencia, ¿no ves? Ese sería el voltaje. Sigo avanzando, me toparía con esta resistencia que está polarizada por la corriente I3, seguiría avanzando y me toparía con esta última resistencia que está polarizada por la corriente I2 e I1 y cerraría el circuito, y esa sería la ecuación de la supermalla. Como les digo, en este caso no se forma una supermalla porque aquí no hay una resistencia, hay una fuente. Por lo tanto, entonces tenemos que saltarnos este paso de que no hay supermallas y tampoco hay mallas. Así que lo último que nos queda es, con todos los datos que hemos obtenido, resolver. Tengo aquí todas las ecuaciones que hemos hallado y el valor de la corriente I1. Voy a empezar agarrando esta ecuación, que es I2 es igual a menos Bx sobre 5, y voy a reemplazar Bx con 6 I1 menos I2. O sea, esto lo estoy reemplazando aquí y me queda esto. Tengo el valor de la corriente I1, 6 es dato, 5 es dato. Quiero despejar I2, entonces despejo. Separo aquí 6 I1 sobre 5, aquí menos por menos me va a dar menos, menos por menos me va a dar más. 6 I2 sobre 5, esto va a pasar al lado izquierdo como con signo negativo, y restados me va a quedar menos I2 sobre 5. Esto es igual a menos 6 I1 sobre 5. El menos con el menos se simplifica, el 5 con el 5 se simplifica, y me queda que I2 es igual a 6 veces la corriente I1, la cual tiene el valor de 1 amperio.
Por lo tanto, evaluando me va a quedar que la corriente I2 es igual a 6 amperios. Con eso ya he hallado la corriente I2. Prosigo. Ahora voy a usar la tercera ecuación. Tengo I2, lo que me falta es I3. Como ya tengo I2, lo único que tengo que hacer es despejar. O en este caso estoy evaluando I2 tiene el valor de 6, el I3 lo voy a pasar aquí con signo positivo, el 17 va a pasar aquí con signo negativo y me va a quedar que I3 tiene el valor de menos 11 amperios. Y ahora por último, que es lo que nos pedía el ejercicio, voy a hallar el voltaje Y. El voltaje Y es igual a menos 4 tercios de I3, ya tengo I3, es igual a menos 11, el menos con el menos se va a simplificar, me va a quedar que es 44 tercios, que 44 tercios es igual a 14 sobre 67 voltios. Y esta sería la respuesta del ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? O sea, estos pasos, por si acaso, lo que les he mostrado es la manera con la que mi auxiliar a mí me ha enseñado. Y creo que es lo mejor que se puede hacer. No es obligatorio que usen los pasos. Si pueden resolverlo de otra manera por su cuenta, está bien. Pero generalmente con estos pasos se sigue un orden y se resuelve de una manera más sencilla. Como pueden ver, a ver. ¿Dónde está? O sea, primero que he hecho, no era aquí, era aquí. Primero simplificar, o sea, reducir todo lo que se pueda. Segundo, en el caso de mallas, poner las corrientes de mallas. En el caso de nodos es poner los voltajes de nodos. Vamos a ver después un ejemplo. Después, los diagramas de corrientes. Esto es agarrar las fuentes de corriente y con esas fuentes hallar ecuaciones con las corrientes que yo me he dado en las mallas. Como les he dibujado aquí, por ejemplo, en este caso la corriente I1 tiene el valor de la fuente de 1 amperio. Eso es lo que les he mostrado con dibujitos. Esto creo que es uno de los pasos más importantes. Después, extraer las fuentes de corriente para formar supermallas. En el caso de nodos, lo que se extrae o lo que se apaga es las fuentes de voltaje. En ese caso son circuitos cerrados y ahí se forman supernodos. Pero como les digo, en este caso no se forma ninguna supermalla ni supernodo, entonces no se hace nada. En el caso de que se formaran, tendrían que tendrían que aplicar la ley de Kirchhoff en la supermalla. Y eso sería ahorita este ejercicio. Después de hallar todas las ecuaciones es resolver, esto ya es matemática. Por si acaso, si tuvieran, por ejemplo, se pueden formar 3 ecuaciones con 3 incógnitas, sé que hay calculadoras que pueden resolver eso, pero ustedes tienen que resolverlo de esta manera, a mano, mostrar que están resolviendo, porque el ingeniero quiere ver el procedimiento. No es cosa de que aquí tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, lo pongo en mi calculadora científica y la calculadora que me halle las corrientes y ya. No. Obviamente, tal les va a salir el resultado, pero tienen que hacer procedimiento. O al menos un poco, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes de pasar al siguiente ejercicio? ¿O ha quedado todo claro? Ya. Voy a proceder al siguiente ejercicio. Usando superposición, ya nos están dando una condición para resolver el ejercicio, hallar la corriente IX y la potencia absorbida por R2. IX, nos están dando aquí X, y la potencia absorbida por R2, que sería esta resistencia. Bien, también nos están dando el valor del voltaje es igual a 20 voltios. Y aquí nos están diciendo que tenemos una fuente controlada que depende de esta resistencia. También nos dan el valor de las resistencias, que son 300 ohmios y 200 ohmios. Ya, para hacer superposición, lo que tenemos que hacer es apagar todas las fuentes no controladas y empezar a usar una por una. En este caso, yo voy a apagar la fuente de corriente, que me va a dar como resultado aquí un circuito abierto. De esta manera. Esta corriente ya no va a ser la misma. O sea, esta IX se va a convertir en IX1 o IA, ustedes llámenle como quieran, yo lo estoy llamando IX1. Y ahora voy a tener una malla. En aquí puedo, bueno, lo voy a redibujar, cosa de que se pueda ver de esta manera, más bonito. Y voy a proceder a resolver como era en el primer ejercicio.
Bien, aquí tengo una malla y voy a polarizar cada resistencia, como les había dicho aquí, más, menos. Sigue avanzando la flechita, aquí voy a estar más, menos, el voltaje sigue avanzando, más, menos y más, menos. Ya he polarizado mis resistencias. Ahora voy a proceder a sumar la malla. Ya. En este caso estoy empezando desde este punto, el que lo estoy resaltando con amarillo. Avanzo, avanzo, avanzo y me topo con signo negativo. Me pongo el menos y el voltaje B, el valor de la fuente. Avanzo, avanzo, avanzo y tengo polarizado de manera correcta la resistencia R1 y lo multiplico por la corriente, que es I1. Avanzo, avanzo, aquí lo propio, I1 por la resistencia R2. Avanzo, avanzo, me topo con la fuente controlada, le pongo el signo positivo y anoto el valor de la fuente controlada, que es 3P0. Sigo avanzando, me topo con la siguiente resistencia, que está polarizada de manera correcta, que es I1 por la resistencia R4. Bueno, aquí lo he puesto primero el I3, pero sería esto. Avanzo y me topo por último a la resistencia R3, que está polarizada de manera correcta con la corriente I1. Y todo esto debería ser igual a 0. Cosas que podemos ver antes de resolver el ejercicio de este circuito. El voltaje que me da la corriente está polarizado de manera inversa al voltaje B0. O sea, como pueden ver, aquí está más, porque está yendo en este sentido la corriente, pero el voltaje en el sentido que me han dado en la resistencia para la fuente controlada está de manera inversa. Por lo tanto, me anoto, el voltaje 0 es igual a menos el voltaje en esta resistencia, que es igual a la corriente que pasa, que es I1, por la resistencia R4. ¿Por qué? Porque aquí tienen al revés sus signos. Si yo hubiera agarrado la corriente y lo hubiera polarizado de manera antihoraria, en este caso sí sería el voltaje de manera correcta, o sea, esto sería con signo positivo. Y otra cosa que podemos ver es que al ser una malla cerrada, todo el circuito, la corriente IX1 es el mismo valor que va a tener la corriente I1. Es otra igualdad que podemos ver del circuito. Ahora procedo con resolver este ejercicio. Voy a factorizar I1, aquí I1, 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 I1. Me va a quedar R1 más R2 más R3 más R4. Esto es igual a, en este caso, este menos B lo voy a pasar al lado derecho con signo positivo, menos 3B0. Pero en este caso me he rayado, no era necesario que lo pase a este lado. Bueno, ya, lo estoy pasando al lado derecho y ahí está saliendo este signo negativo. El valor de B0 es igual a menos I1 por R4. Menos I1 por R4. Ya, esto como tiene la I, lo vuelvo a pasar al lado izquierdo. Y me queda que, o sea, R4, esto con menos se va a simplificar más, pero al pasarlo al lado izquierdo me va a volver a estar con menos. R4 menos 3R4, porque la I lo estoy factorizando, el I1, me va a quedar menos 2R4. La corriente lo despejo, me queda que la corriente I1 es igual al voltaje sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 menos 2 veces la resistencia 4. Las evalúo, el voltaje es 20 voltios, la resistencia 1 es 300, la resistencia 2 es 200, la resistencia 3 es 300, menos 2 por la resistencia 4 que es 200. Todo en una calculadora, o si alguien quiere hacerlo a mano lo hace. Sale que la corriente 1, que es igual a la corriente IX1, es igual a 50 miliamperios. Y ya tengo la corriente que pasa, que depende de la fuente de voltaje B, que es la fuente de tensión. Ahora tengo que hallar la corriente la corriente IX2, que yo le he llamado, que ahorita les voy a mostrar, que es con la fuente de tensión. O sea, en este caso ahora voy a apagar la fuente de tensión y voy a trabajar con la fuente de corriente. Aquí tengo otra vez mi circuito y voy a apagar la fuente de tensión. Como les he dicho, al momento de apagar, esto se vuelve un circuito cerrado. ¿Por qué? Porque es de tensión. La fuente de corriente se vuelve un circuito abierto. Me va a quedar de esta manera. Ahora, con esto voy a usar un método de mallas para simplificar. Pero lo que yo voy a hacer es, aquí ya tengo dos resistencias en serie, la R1 y la R3. Se suman y me da que la resistencia equivalente en este lado va a ser 600 ohms. Otra cosa también que no lo he comentado antes
pero que se podía haber hecho, esta simplificación se podía haber hecho desde mucho más antes. Yo no lo he hecho porque no he querido. Aquí tenemos 3 elementos en una rama. En aquí lo podemos mover como queramos. O sea, esta resistencia lo puedo poner aquí, la fuente aquí. Obviamente no puedo cambiar la polaridad, pero... O sea, esta resistencia lo puedo poner aquí, o esta resistencia lo puedo poner aquí, pero mientras los 3 elementos sigan en serie, no va a pasar nada. O sea, podría haber movido esta resistencia aquí abajo, y este voltaje lo hubiera subido, o esta fuente de voltaje aquí arriba, y ya hubieran estado en serie, lo sumaba, y me hubiera quedado aquí una fuente de voltaje con una resistencia, la cual hubiera tenido este valor igual. Pero yo no he querido hacerlo, así que lo he dejado así. Ya depende de cada quien, ¿no? Pero en este caso ya, como ya no está la fuente, me resulta más fácil trabajar con esa resistencia equivalente, que es 600 ohms. Como son 2 elementos en paralelo, la corriente le he jalado hasta este lado, y la resistencia equivalente, que está en paralelo, le estoy poniendo aquí. Podemos hacer de 2 formas este ejercicio. Aquí tenemos una fuente de corriente, la cual podemos transformarla a una fuente de voltaje y hacer lo mismo que hemos hecho en el anterior, en esta parte, y resolverlo de esta misma manera, que sería básicamente lo mismo que una fuente de voltaje, solo que aquí una resistencia, y nos damos una corriente y debería darnos lo mismo. Bueno, no lo mismo, no el mismo valor de Ix, pero deberíamos seguir el mismo procedimiento. O lo que yo he hecho era jugar con mallas. Le doy 2 corrientes, I2 e I3. Hago mi diagrama de corrientes. En este caso, tengo la fuente I y aquí tengo la corriente I2. Entonces digo que I2 es igual a I porque tienen el mismo sentido. No tengo más fuentes de corriente, así que es lo único que me voy a anotar. I es igual a I2. Y otra cosa que aquí podemos ver es que la corriente I3 está a favor de la corriente IX2, que es lo que nos ha pedido ayer el ejercicio. Entonces, eso más me estoy anotando. Ahora voy a proceder a sacar la fuente de corriente. Como pueden ver, lo he quitado y aquí no se forma ninguna supermalla. Es más, hemos perdido una malla. Así que ya no nos va a interesar mucho trabajar con este lado, pero tenemos el lado derecho donde sí tenemos una malla. Por lo tanto, no tenemos una supermalla, pero sí tenemos una malla. Entonces vamos a jugar con la malla. Por si acaso aquí he anotado que lo que hemos hallado aquí, que I1 es igual a I2, I1 es igual a 5 mA, así que ya me estoy anotando el valor de esta corriente. No hay supermallas, pero sí hay una malla. Entonces hago la suma de voltajes en esta malla. Voy a empezar con aquí 3V0, que sería aquí. Estoy empezando con lo que estoy marcando ahorita con amarillo, avanzo, 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 signo positivo. No es necesario anotar aquí el signo positivo, y me anoto 3V0, que es el valor de la fuente de voltaje. Avanzo, avanzo, avanzo. Esta resistencia está polarizada de esta manera. Más, menos. Aquí esta resistencia está polarizada más, menos. Y aquí esta resistencia más, menos. Avanzo, avanzo, avanzo y me topo con este más. Entonces digo, más la corriente que pasa por la resistencia, que es I3 por la resistencia 4, más, sigue avanzando, me topo con este lado. Por si acaso la resistencia está polarizada del lado derecho, del lado de la malla, así que entonces en este lado la corriente I3 está a favor porque está con signo positivo, y la corriente I2 está polarizada de manera inversa, menos I3 menos I2 por el valor de la resistencia, que es resistencia equivalente, que es lo que hemos hallado. Seguimos avanzando y nos topamos con la última resistencia, que es R2, así que la multiplico I3 por R2, y ya habríamos terminado de cerrar esta malla. Si ya hemos avanzado por aquí, hemos pasado por aquí y ya hemos cerrado la malla. Con eso ya tenemos todo para resolver el ejercicio. Recuerdo que B0, que es lo que que es lo que aquí tenemos, ya hemos hallado en una diapositiva anterior, esto. Y no, es una más atrás. No, aquí no hemos hallado. B0 es igual a menos la corriente que pasa por aquí, IR3 por la resistencia 4. O sea, está polarizada de manera inversa por los signos. Aquí tenemos más, menos. Entonces, el voltaje que cae sobre esta resistencia al revés, o sea, con signo negativo. Menos I3 por R4, ese es el valor de B0.
Bien, ahora procedo a sumar lo que se pueda sumar. No, recuerdo que I3 es igual a IX2, así que esto también lo estoy reemplazando. IX2, IX2, IX2. Y la corriente 2 tiene el valor de 5000 amperios, así que es estato. Despejo IX2, o sea, esto ya es pasando todo lo que tiene término de IX al lado izquierdo y luego lo que tiene valor de resistencia pasar a dividir. O sea, básicamente estoy despejando IX2. Eso ustedes no creo que se hagan lío porque han aprobado el preuniversitario. Y poniendo la calculadora me sale que tiene valor de 7.5 miliamperios con signo positivo. O sea, este menos, aquí seguramente la resistencia equivalente es más grande que 12 de 4, así que se van a simplificar los signos negativos y me va a dar 7.5 miliamperios. Bien, volvemos al principio. Como les dije, esta fuente no es necesario apagar porque hemos trabajado en superposición, trabajamos con las fuentes no controladas, nomás es las que apagamos. La fuente controlada sigue prendida y hemos hallado dos corrientes. Decimos que la corriente IX, que es la que nos pide el ejercicio, es igual a IX1, que es la corriente que nos va a dar el voltaje, la fuente de voltaje, más IX2, que es la corriente que nos va a dar la fuente de corriente. Recordamos, IX1 es 50.000 amperios y IX2 es 7.5. Sumamos y nos sale que la corriente IX, la que está pasando por aquí, es igual a 57.5 miliamperios. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿O ha quedado todo claro? Sí, podría explicar desde la corriente 2. Tuve un corto y no pude ver bien su explicación. Ya. A ver, ¿me vas a decir exactamente desde dónde? ¿Desde aquí? Sí, Auxi. Ya. En aquí, lo que hemos hecho básicamente, bueno, a ver, un paso más atrás voy a volver. Hemos simplificado estas dos resistencias, las hemos sumado y le he puesto de esta manera. O sea, la fuente de corriente, como está en paralelo con la resistencia, no importa quién la dibuje primero, siempre y cuando estén en paralelo. Así que lo que voy a hacer, como tengo dos mallas, es usar el método de mallas. Digo, le voy a poner dos corrientes de mallas y ahora voy a aplicar el diagrama de corrientes. O sea, en el diagrama de corrientes, poner corrientes de malla es sencillo. O sea, tengo dos mallas y me pongo un sentido cualquiera y le pongo el nombre a mi corriente, corriente A, corriente B. Es lo que he hecho. En el segundo paso es lo que se hace, en el paso de poner corrientes de malla. Y tercero, que es diagramas de corrientes, que esto creo que es un poquito lo más importante, tenemos que ver todas las fuentes de corrientes, controladas y no controladas. En este caso, la única fuente de corriente es esta. Así que la dibujo en otro lado y veo qué corrientes están a favor y qué corrientes están en contra. En este caso solo tenemos una corriente I2 que está en sentido horario. En sentido horario va a ser de esta manera. Y como podemos ver, está a favor de esta corriente. Entonces, digo que la corriente I, que es el valor de esta fuente, es igual al valor de esta corriente que está a favor, que es I2. Si hubiera una corriente, en este caso, que estuviera en contra, esa corriente la tengo que restar aquí, digamos, corriente en que está en contra. Pero como en este caso no hay ninguna corriente en contra, no es necesario restar nada. Me anoto. La corriente I es igual a I2. Y otra cosa que podemos ver aquí es que en la segunda malla, I3 tiene el valor de la corriente IX2, porque están en el mismo sentido y no hay ninguna corriente igual que esté en contra. En un caso, por ejemplo, que aquí tuviera una malla extra, ¿no? Aquí digamos, otras resistencias, digamos, no sé, y aquí hubiera una corriente I4, igual tengo que hacer lo mismo. Digo, IX2 es igual a I3 menos I4. Pero en este caso, como no hay una malla aquí arriba que esté en contra de esta corriente IX2, entonces solo veo lo que está a favor, que es I3. Lo mismo, ¿no? Casi que en el diagrama de corrientes, solo que con el sentido de la corriente que está sobre la resistencia. Ahora, como les digo, procedo a quitar las fuentes de corriente. En este caso lo he quitado ya, porque ya he hecho ese diagrama de corrientes y me queda el siguiente circuito, que era igual, o sea, no se forma ninguna supermalla al quitar esa fuente de corriente, pero sigo teniendo mallas, así que todavía tengo una ecuación más por resolver. Redibujo aquí, tengo una malla y
la corriente I2 que está en sentido contrario a esta polarización vista desde el lado de la malla 3 y la corriente I3. Y en aquí ya es lo que hemos visto, que no hay supermallas, y en la malla hacemos la sumatoria, que es básicamente empezar de un punto cualquiera. O sea, primero polarizamos, o sea, vemos la flechita, aquí está, más, menos, avanzamos, más, menos, y aquí tenemos última resistencia, más, menos. Y empezamos a sumar. En este caso no lo voy a hacer con el resaltador, lo voy a hacer directo con este. Voy a empezar en este punto, avanzo, 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 y me topo con un signo positivo. Ya aquí digamos hay un más, pero no es necesario ponerlo, y me anoto el valor de esta fuente, 3B0. Avanzo, 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 y me topo con el signo más del siguiente. O sea, aquí me anoto el más, y me pongo el valor del voltaje. En este caso uso la ley de Ohm. Según la ley de Ohm, el voltaje que va a caer sobre esta resistencia es igual a la corriente por el valor de la resistencia, en este caso I3 por R4. Avanzo, 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 y me topo con el siguiente más. En este caso podemos ver que la corriente I3 golpea con el signo positivo, pero la corriente I2 primero va a golpear con este signo negativo. Entonces, aquí me anoto I3 menos I2, este va a ser la corriente total que hay sobre esta resistencia por la resistencia equivalente, que es REC. Avanzo, 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 y me topo con la última resistencia, que igual está con más, I3 por R2, y avanzo y ya llego al mismo punto. En aquí veo que B0 está polarizado de manera inversa al voltaje de esta resistencia R4, entonces es menos el valor de la corriente I3 por la resistencia 4. Por eso es este signo negativo, porque está al revés. Aquí yo no le he puesto el más menos, así estaba en el ejercicio. Ya bien, de aquí era solo evaluar. I3 tiene el valor de IX2, despejo IX2 y me sale que el valor es 7.5 miliamperios. Ya de aquí solo sumamos y nos sale que el valor de la corriente es 57.5 miliamperios. Y ya tenemos resuelto hasta aquí el ejercicio. Ahora nos falta hallar la potencia absorbida por R2, que sería toda la resistencia. O sea, yo personalmente, para no confundirse con esto, lo que hago generalmente es potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Qué tengo en este caso? Tengo la corriente. Entonces digo, el voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces reemplazo, ¿no? Aquí digo, esto es corriente por resistencia. Entonces va a ser corriente por corriente, corriente al cuadrado por la resistencia. Así yo me acuerdo, porque a veces se pueden confundir de que con la potencia respecto al voltaje es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. O sea, para no confundir cuál es por y cuál es dividido, si se acuerdan la ley de Ohm, reemplazan y les va a dar. Ahora, si son muy buenos, digamos, recordando las fórmulas, no van a necesitar eso. Ya, la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. La corriente es 57.5 miliamperios al cuadrado por el valor de la resistencia, que es 200 ohmios. Lo pongo a la calculadora y me sale que el valor de la potencia es igual a 661,25 miliwatts. Y esta sería la respuesta final del ejercicio. Bueno, o sea, la respuesta de la corriente, que es esto, y la respuesta de la potencia, que es esto. Así hemos resuelto IX y R2. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé si el que me ha preguntado, no he visto su nombre, pero no sé si ha quedado claro también la parte de la segunda corriente. Sí, auxiliar, está todo claro. Ya, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda respecto a este ejercicio o algún anterior? Ya. Si me da un segundito, voy a tomar agua. Ok, solo una consultita. ¿Sí? Si fuera fuente de corriente controlada, Sí. igual lo dejamos, no desaparece, ¿no? En ningún caso cuando hacemos el método de superposición. De superposición o no desaparece. Si esto fuera de corriente, digamos, bueno, aquí ya no habría necesidad de hacer superposición, ¿no? Pero suponiendo esta es fuente no controlada y esta es la controlada. En este caso, lo que tendríamos que apagar son esta fuente y esta fuente. Esta se mantendría prendida. Si es que esta fuera no controlada y esta fuera controlada, ¿no? No importa si es de voltaje o de corriente. ¿Alguien tiene otra pregunta? O sea, las controladas no se apagan, las no controladas se apagan.